¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy, contradiciéndome a mí misma con respecto a mi vídeo de propósitos para el año 2025, traigo este vídeo para acabar el año en el cual voy a hablar de todos los libros que me he comprado en 2025. Como podéis ver, hay una montaña muy alta y tengo aparte aquí más porque me da miedo ponerlos encima, no sé que se vaya a caer. Voy a intentar separar el book haul por tipo de libro. Si alguno de los libros que os enseño me lo he leído, os contaré si me ha gustado o no, porque sí que hay muchos que me he comprado o me han regalado que ya me he leído. Diré también si me lo he comprado porque fui a la librería o a la feria del libro y me entró ansia por comprar, si ha sido un regalo, si son libros de segunda mano, porque es verdad que este año he comprado muchos libros de segunda mano. Y nada, vamos a ello. Empezamos con ensayo. Tengo aquí 1.000.000 de cuartos propios de Tamara Tenenbaum. Este libro fue una propuesta para el Club dels Afectes. La verdad es que no me lo he leído porque no llegué a ir al club, me pilló, si no recuerdo mal, como con mucha faena o no sé qué pasó, que al final no me lo leí, entonces lo tengo pendiente. Es Premio Paidós 2025 y os cuento un poquito de qué va. Bueno, os leo. A mediados de 2022, Tamara Tenenbaum recibió el encargo de traducir un cuarto propio de Virginia Woolf. Tomando como punto de partida las cuestiones que le suscitó dicho encargo, ahora nos propone una relectura del libro de Woolf para reflexionar sobre la situación actual de las mujeres, aunque no solo de ellas, abordando los temas que le interesan: la precariedad laboral, el amor desaparecido en la era de Tinder, la comida, el dinero, el resentimiento como respuesta política o la nostalgia y el poder de la tradición. La verdad es que es un libro que me parece muy interesante y que me gustaría leer, aunque ya se haya hecho el club de lectura sobre este libro. De hecho, me pasa bastante que a veces me compro los libros para el club de lectura y luego por lo que sea no puedo ir, pero aún así me los acabo leyendo un poco más tarde, porque el estilo de libros que salen en este club me interesa muchísimo, la temática es muy interesante. Suelen elegir libros que están relacionados con las relaciones en el tardo capitalismo, entonces a mí es un tema que me parece muy top. Así que me lo acabaré leyendo seguro. Seguimos con El arte de fabricar sueños, de Frances Miró. Este libro me lo regaló Francesc un día que estaba en su casa comiendo y me estaba quejando un poco de todo el tema de que al final esforzarse en muchos ámbitos no te lleva a tener el mejor trabajo ni a ganar más dinero ni nada, y que al final es como un mito. Y cogió y me dijo: toma, léetelo. Lo tengo pendiente, aún no me lo he leído. El año pasado me leí otro libro de Francesc y la verdad es que me gustó muchísimo, me gusta mucho cómo escribe, me resulta muy fácil de leer y yo creo que este libro me va a gustar igual. Dice así: cumplir un sueño ha sido la promesa que, como un mantra incuestionable, ha guiado a los individuos de las sociedades modernas. Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ningún día de tu vida. Pero, ¿qué ocurre cuando ese sueño se convierte en una trampa? ¿Qué sucede cuando la meritocracia se revela como un espejismo? El éxito se mide únicamente por la productividad y la explotación se normaliza como el precio a pagar por el progreso y la realización personal. Creo que es un ensayo muy interesante y que coincide mucho con la opinión que tengo del trabajo y de cómo se fundamenta el sistema. Así que estoy segura que va a ser una lectura muy interesante. Sigo con Sobre la fotografía, de Susan Sontag. Este libro lo habréis visto en mi último blog. Me lo compré de segunda mano, me costó tiradísimo de precio, no sé, fue como unos 3-4 euros. Ha escrito ensayos que me interesan muchísimo, como por ejemplo todo el tema de la reflexión sobre la fotografía y el impacto que tiene la fotografía de guerra, y obviamente pues me lo compré porque creo que me va a interesar. Sobre la fotografía, publicado por primera vez en 1973, supuso un trabajo revolucionario en la crítica fotográfica. Con él, Susan Sontag planteó cuestiones ineludibles en el plano moral y estético acerca de esta forma artística. Hay fotografías en todas partes, tienen la potestad de impactar, idealizar o seducir, pueden provocar la nostalgia o pueden servir de recordatorio y se erigen en prueba contra nosotros o en el medio para identificarnos. Me parece muy guay que se haga un análisis de la fotografía desde estos puntos de vista. Así que nada, súper pendiente. A este le sigue Hasta su exterminio total, la guerra antipartisana de España, de 1936 a 1952. Este libro es el hijo de la tesis doctoral de mi compañero de doctorado, Arnau Fernández Pasalodos. Es un crack, o sea que
sé que este libro va a estar genial. Él ha hecho apuntes historiográficos que creo que han sido muy importantes y que marcan en cierta manera un cambio en la historiografía de la Guerra Civil Española. De hecho, él plantea que en realidad la guerra no se acabó en 1939, sino que en papel sucedió así, el 1 de abril de 1939. Franco dice que la guerra se ha acabado, pero los niveles de violencia siguen siendo los mismos hasta 1952. Y esto es algo que él investiga en su tesis sobre la guerra antipartisana que se hizo durante todos estos años. Yo de verdad os lo recomiendo, no me lo he leído aún, pero conozco a Arnau y sé cómo investiga, sé cómo escribe, así que adelante. Este lo compré porque me lo recomendó muchísima gente directamente de Ana, este libro es para ti, este libro te va a encantar. Así que yo, aunque estaba en eBiblio, me lo podía leer en eBiblio, me lo he comprado porque creo que va a ser uno de esos libros que va a entrar dentro de mi pack de libros escritos por mujeres que meditan sobre conflictos bélicos. Hablamos de Libre, de Leah Ipi. Cuando era una niña, con apenas 11 años, Leah Ipi fue testigo del fin del mundo, al menos del fin de un mundo. En 1990, el régimen comunista de Albania, el último bastión del estalinismo en Europa, se desplomó. Ella, adoctrinada en la escuela, no entendía por qué se derribaban las estatuas de Stalin y Hoxha. Pero con los monumentos cayeron también los secretos y los silencios. Se desvelaron los mecanismos de control de la población, los asesinatos de la policía secreta. El cambio de sistema político dio paso a la democracia. Pero no todo fue color de rosa. La transición hacia el liberalismo supuso la reestructuración de la economía, la pérdida masiva de empleos y la oleada migratoria hacia Italia, la corrupción y la quiebra del país. En el entorno familiar, este periodo trajo sorpresas inauditas para Leah. Descubrió que eran las universidades en las que supuestamente habían estudiado sus padres y por qué estos hablaban en clave o en susurros. Supo que un antepasado había formado parte de un gobierno anterior al comunismo y que a la familia le habían expropiado sus bienes. Me va a gustar seguro. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y por último, para acabar la parte de ensayo, me compré este libro de segunda mano, se llama Aquellos hombres grises, El batallón 101 y la solución final de Polonia. Este libro también os lo enseñé en mi último blog, es uno que tenía pendiente de hace mucho tiempo, me lo recomendaron también en el mundo académico. El autor sorprendió a propios y extraños y ha provocado una encendida polémica por el peculiar enfoque con que aborda los asesinatos masivos de judíos que asolaron Polonia entre 1942 y noviembre de 1943. El autor se enfrenta a una pregunta tan estremecedora como interesante: ¿cómo fue posible que una unidad formada por profesionales alemanes de clase media, el Batallón 101, se convirtiera en un grupo de asesinos despiadados capaces de semejante atrocidad? Mediante la minuciosa reconstrucción de la historia de esos hombres grises y de los interrogatorios a que fueron sometidos 200 de ellos en la década de 1960, Browning nos ofrece más temas de reflexión acerca del ser humano que respuestas categóricas. Los últimos estudios de la historiografía sobre Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil, se está enfocando mucho en los estudios de los perpetradores y es un tema muy interesante porque ya no se toma a estas personas como simplemente asesinos, sino que hay toda una psicología detrás y hay al final mucha gente que está investigando sobre esto, por qué razones en un momento de guerra determinadas personas forman parte de esta violencia o qué es lo que les lleva a ejercer esta violencia, y creo que son temas muy interesantes. De hecho, en la Universidad Autónoma de Barcelona hay un grupo de investigación que se está especializando en este tema y os lo recomiendo mucho si os interesa que lo busquéis. Hasta aquí llegaría la parte de ensayo. Ahora nos toca... Dios mío, voy a hacer brazos hoy. Esta es una nueva sección, creo que no es tan clásica. Voy a hablar de los Coffee Table Books, que se dice, los libros de sobremesa. En noviembre hice un post sobre este tipo de libros porque creo que genera un poco de controversia. Hace un par de meses también salió una influencer española diciendo que tenía como libros de decoración. Fue bastante funada, cancelada. Yo no quise hacerme mucho eco porque no me interesaba darle voz a esta persona, porque creo que de verdad es innecesario, pero sí que me molestó mucho como que se denigrara de alguna manera este tipo de libros, porque son unos libros que a mí me gustan un montón, tengo varios, pues también tienen derecho a ser leídos y son interesantes de diferente forma. Generalmente son libros que están maquetados de una manera maravillosa. También es verdad que suelen ser más caros, también aportan un conocimiento y son muy bonitos,
cosas que a mí me gusta porque me encantan las cosas bonitas. Empiezo por mi huevismo de Eric Harley. Fui a la presentación del libro hace unas semanas y es que este hombre me encanta, es que me parece muy gracioso. Coincido en muchas de las opiniones que tiene. En concreto, este es su último libro, Rotondas y marmotretos. Como podéis ver, la maquetación está muy chula. Lo describo un poco como la arquitectura del pelotazo español. Al final tenemos obras arquitectónicas, tenemos edificios, tenemos rotondas con cosas extrañas en el medio de la rotonda que se han convertido como una especie de símbolo de lo que es español, es decir, de pelotazo urbanístico. Me he gastado una millonada en un edificio, en una rotonda y es feísima. Y no tiene ninguna función. Más allá de, me he gastado no sé cuántos millones de euros aquí. Yo recomiendo mucho este libro. No me lo he leído aún porque huele al libro nuevo, literalmente. El mismo día que me compré ese libro, me compré también El cine reparador de Víctor Salmerón. Este es un chico que sigo de hace mucho tiempo, que en Instagram se llama Cinema Excelsior. Y yo no soy muy en realidad de comprarme libros de creadores de contenido, pero en este caso es que todas las películas, el contenido que crea Víctor Salmerón me encanta. Todas las películas que a él le gustan, a mí me flipan. Quería comprarme el libro porque quiero leérmelo, quiero ver qué opina de todas estas películas. Víctor Salmerón, creador del más icónico Safe Space de cine en redes, ha escrito un manual único donde nos receta la película ideal para cada estado de ánimo. Desde combatir la ansiedad hasta sanar un corazón roto, pasando por crisis existenciales, daddy issues, insomnio, FOMO o ganas de pegarnos una buena lloradita. Este libro es la guía definitiva para encontrar consuelo, inspiración o simplemente compañía frente a la pantalla. Más de 40 males cotidianos tratados con la mejor medicina, el cine. Porque a veces solo necesitas la película adecuada para sentirte mejor. Y qué deciros, After Sun, Past Lives, la trilogía Before, son películas que yo amo, me encantan. De esas que parece que pasa poco, pero pasa muchísimo, pues ese es mi estilo. Y para acabar con esta sección, sigo con cine y la Biblia de las Girls. Es que, mirad, el día que mi amigo vino con una bolsa, me dijo, toma, regalo de cumpleaños, y vi esto, le dije, eres tonto pero te quiero porque te has gastado mucho dinero. Me encanta Sofía Coppola, me encantan sus películas, me encanta su estética, adoro, me encanta. Me leí este libro mientras estaba estudiando la oposición y luego le dediqué el post de la banalización de los coffee table books. Este libro, que lo venden en Zara Home, necesitaba darle el valor que se merece y lo hice mediante ese post. Bueno, es que... Un segundo, que se me descoge lindo. Es un recorrido por todas las películas dirigidas por Sofía Coppola desde 1999 con Las Vírgenes Suicidas hasta 2023 con Priscila. Tiene un montón de contenido, de fotografías, tanto del set como muchas veces ella en el set con los actores. Habla también de su relación con Kirsten Dunst, con Elle Fanning y cómo ha crecido con ellas, cómo se hicieron amigas, por qué llegó a determinada película, qué película es la que se ha basado en algún libro. Me parece chulísimo, las fotografías son preciosas. Yo de verdad que amo este libro, me encanta. Pasamos a poesía. Yo no soy muy lectora de poesía, pero una tiene amigos poetas, entonces compra sus libritos y tiene que presumir de ellos. En este caso es el poemario Estudi de les Humanitats de Víctor Benavides Escrivá, 23 Premi Vicente Estellers de poesía de Burchasot. Fui a la presentación del poemario, leyeron diversos poemas, Víctor contó un poco la parte tricky del poemario, que es que hay algunos poemas que si lees el primer fragmento lo puedes unir con otros y me pareció muy guai. En Estudi de les Humanitats, Víctor Benavides Escrivá convertís l'arquitectura i les patologies d'una casa en metàfora d'una identitat col·lectiva en crisi. Els murs que degoten, les esquerdes i les eflorescències esdevenen correlat d'una memòria fràgil, d'uns vincles que es trenquen y de un món que cada vegada se'ns mostra més inhabitable. Si os gusta la poesía y leéis valenciano-catalán, pues recomendado. Ay, os voy a leer un fragmento que me gustó un montón. La casa de l'àvia ara és un Airbnb. Com sabrà l'arqueologia del futur que hi havia amor entre aquelles parets? Y es como... qué fuerte, ¿no?
Si vivís en ciudades que ahora mismo están asediadas por Airbnbs, lo entenderéis bastante bien. Poesía ha sido breve, lo siento si hay gente que lee poesía que me sigue, no soy una lectora muy asidua. Acepto recomendaciones porque la verdad es que de poesía no suelo salir de Miguel Hernández. Cuando leo las poesías de Miguel Hernández me llegan muchísimo y es algo que, por ejemplo, cuando he leído a Lorca no me ha pasado. Tengo como una especie de vínculo con Miguel Hernández de alguna manera. Y eso que cuando lo estudiamos en el instituto, en bachillerato, fue un poco como ni fu ni fa, pero cuando me hizo adulta cogió como un tinte especial de alguna manera que cada vez que leo algo de él me emociona muchísimo. Y ahora pasamos a novela gráfica y mangas. De mangas me compré de segunda mano el tomo 2 y 3 de La pequeña forastera. El primero me lo regalaron para un cumple hace un par de años y me lo leí este año. Me gustó bastante, así que decidí seguir con los siguientes tomos del manga. No me los he leído aún, que es una pena porque son de la editorial ECC, que ha quebrado, entonces conseguirlos va a ser un poco complicado. Está contextualizado en un mundo posapocalíptico. Parece que ha habido como una especie de enfermedad que ha acabado con todos los humanos y los protagonistas son una niña que está esperando que su tía vuelva y como uno de estas personas que han infectado de alguna manera a los humanos o que quieren acabar como con todos los humanos, era algo así. Y él la está protegiendo, está intentando evitar que descubran que la niña está viva y que sigue existiendo. Después me regalaron otros 2 mangas. Este se llama My Broker Mariko, no sé de qué va si os digo la verdad. Dice: durante una salida de trabajo, la huraña oficinista Shino se entera de una noticia en un garito de comidas. Su amiga Mariko ha muerto. Al conocer la trágica noticia de la súbita desaparición de su amiga, Shino decide actuar. Una desgarradora historia que describe los vínculos que unen las almas de 2 mujeres. Conociendo a mi amigo el que me lo ha regalado, seguramente tenga algo de no terror en sí, igual terror light, porque a él le encanta el terror, pero él sabe que a mí no me gusta porque soy muy cagona. Probablemente tenga algo de thriller, tiene toda la pinta. De Milky Way Ediciones, que suele publicar cosas que me gustan un montón. Y luego me ha regalado este, que se llama Goodbye Eri. Quiero que me grabes hasta el final. Yuta empieza una película con el propósito de cumplir el último deseo de su madre enferma. Tras su muerte, el chico decide suicidarse, pero es entonces cuando conoce a una misteriosa y bella joven, Eri, con quien empezará a crear otra película. Sin embargo, Eri esconde un secreto. Esta tiene pinta de que me va a dar bastante miedo. Me lo leeré a ver qué tal, que luego a lo mejor me gusta, una nunca sabe. Seguimos con Aiwajim. Este libro ya lo he mencionado en varios vídeos. Me lo compré en el Salón del Cómic de Valencia. Me lo he leído, me gustó bastante. Es una historia personal de la autora en el que habla sobre las señoras que ella misma ha conocido en la piscina municipal del barrio y hace una reflexión muy interesante sobre la vida de las mujeres ancianas, muchas de ellas separadas y sobre todo viudas. Habla de la soledad, de la visión que tienen muchas veces estas mujeres mayores pues de las mujeres jóvenes, de sus relaciones con su familia. También medita un poco sobre la muerte. Cómo está dibujado también me gustó mucho. Me agradó que ella le diese nombre a todas estas señoras que te explican pues cómo se llaman, qué edad tienen, su estado civil. No diría que es un cómic súper divertido, a veces es divertido, pero a veces también es triste. Y del Salón del Cómic de Valencia también adquirí este manga, bueno, manga, super manga, porque está condensado en un solo tomo. Se llama Una mujer de espaldas. Es una obra de los años 80 en el que se explora el deterioro del sueño familiar nipón suburbano de clase media a través de la relación de Chiharu con sus hijas y con un marido ausente que asume que su mujer colmará todos sus deseos. Este manga va a ser muy top. Le tengo muchas ganas también. Madre mía, se me están acumulando aquí. Creo que los voy a tener que empezar a dejar en el suelo. Finalmente llegamos a la última parte, que va a ser novela. Aún quedan muchos. Dios mío. No sé cuántos compré este año. Empezamos con La novena viuda de Jelin Yang. Este libro me lo compré de segunda mano. En realidad estaba buscando otra obra de la autora que la había visto recomendada en Instagram, pero esta me pareció igualmente interesante porque lo que me atraía del otro libro también está en este libro y no me lo he leído aún, pero tengo muchas ganas. Os cuento de qué va. 8 adolescentes se convierten en viudas heroicas tras liberar a 8 guerrilleros la ova de una muerte segura a manos de los japoneses. La novena viuda, Wang Putao, no recibirá los mismos honores que ellas. Huérfana desde muy niña, pasa a formar parte de la familia de Sun Joaquín. Joaquín. Ha sonado como Joaquín, lo siento. Un próspero comerciante.
Pero todo cambia tras el triunfo de la revolución comunista comandada por Mao Zedong. Me parece súper guay porque además generalmente suelo leer literatura japonesa o coreana. También sería guay pasarme a la literatura china, aprender un poco sobre la historia de China porque tienes un poco como de contextualización en la cabeza, pero tampoco sabes mucho. Yo ya sabéis que lo que es siglo XX me encanta, así que súper pendiente este libro. Y obviamente el otro que os había comentado, que en algún momento también caerá. Seguimos con La historiadora, de Elizabeth Kostova. Este libro me lo regalaron para mi cumple. Es tremendo tochaco, yo creo que se puede utilizar de arma blanca para lanzárselo a alguien. Y dice así: durante años, Paul fue incapaz de contarle a su hija la verdad sobre la obsesión que ha guiado su vida. Ahora, entre sus papeles, ella descubre una historia que comenzó con la extraña desaparición del mentor de Paul, el profesor Rossi. Tras las huellas de su querido maestro, Paul recorrió antiguas bibliotecas en Estambul, monasterios en ruinas en Rumanía, remotas aldeas en Bulgaria. Cuanto más se acercaba a Rossi, más se aproximaba también a un misterio que había aterrorizado incluso a los poderosos sultanes otomanos y que aún hace temblar a los campesinos de Europa del Este. Un misterio que ha dejado un rastro sangriento en manuscritos, viejos libros y canciones susurradas al oído. Para Paul y su hija, llegar al final de la búsqueda puede significar un destino mucho peor que la muerte, porque a cada paso que dan se convencen más de que él les está esperando, y en sus corazones retumba una pregunta angustiosa. ¿Es posible que la tumba de Vlad el Empalador esconda algo más que el cuerpo de un asesino legendario? Me da un poco de vibes a las novelas de Dan Brown, ¿verdad? Me resuena mucho a ese tipo de libros. Niña, mujer y otras, de Bernardine Evaristo, premio Man Booker 2019. Este es otro libro del club de lectura que no me leí porque no me dio la vida. Dice así: con una prosa original y poética, Bernardine Evaristo realiza un poderoso retrato de mujeres de diferentes generaciones, creencias, clases, sexualidades, identidades y vivencias. Desde una bisabuela aguerrida que se niega a abandonar la granja que la vio nacer, hasta una universitaria que grita «aquí estoy yo», con todas las armas en su haber. En esta novela vivimos como espectadores las vidas de 12 personajes en algún punto de sus viajes particulares y sentimos como nuestras cada una de sus búsquedas. La de un pasado compartido, un futuro inesperado, un lugar al que llamar hogar, un sitio donde encajar un amante, una madre desaparecida, un padre perdido e incluso, lisa y llanamente, un rayo de esperanza. A lo largo de la novela, las historias de estas mujeres, todas diferentes, todas únicas, se entretejen para decir alto y claro: la cuestión es estar juntas. Este libro creo que también me gustará porque además me encantan los libros que cuentan diferentes historias, muchas veces entrelazadas entre sí o si no entrelazadas entre sí, entrelazadas con un tema en común. También es verdad que de este libro hubo un poco de queja en el club de lectura porque la forma en la que está escrita no tiene signos de puntuación y había gente que creía como que podía ser un poco confuso, pero luego les gustó bastante, entonces no creo que sea un problema. También tenemos Volver a casa, de Ya Gyasi. Este libro me lo compré de segunda mano en la Batisfera. Quería algo de literatura africana porque solo leo literatura europea, literatura asiática, algo de literatura americana, pero tampoco mucho. Y me faltaba leer algo de literatura africana, así que cogí este libro que de hecho creo que es bastante famoso. La trama de esta cautivante historia de hondo calado humano se desarrolla en la costa suroccidental de África, la actual República de Ghana, y en Norteamérica desde el siglo XVIII hasta el presente. Hijas de una misma madre y de padres pertenecientes a dos etnias distintas, Efia y Esi son dos hermanas de sangre que nunca llegarán a conocerse. Sus caminos están irremediablemente destinados a separarse. Así, mientras Efia es obligada a casarse con un gobernador inglés y a residir en una fortaleza junto a la costa, Essie es capturada y enviada como esclava al sur de Estados Unidos. La narración va trazando pues el devenir de las dos ramas de la familia, protagonistas de conmovedoras historias de aflicción, esperanza y superación en el marco de una serie de relevantes acontecimientos históricos: las guerras tribales, el negocio del cacao, la llegada de los misioneros, la ley de esclavos fugitivos de 1850, la gran migración negra, la lucha por los derechos civiles y el renacimiento de Harlem en los años 20, hasta llegar a la epidemia de heroína de los 70. Vale, no sabía que el autor era de la diáspora africana. Si vosotros tenéis recomendaciones de literatura africana, porfa, dejádmelo en los comentarios porque me interesa un poco explorar también este tipo de literatura, a ver si me gusta. Y pues pinta bastante bien. De hecho, me recuerda a otro libro
que me leí el año pasado, que también tiene como protagonistas a dos hermanas en Estados Unidos. Lo pondré aquí, porque no recuerdo ahora cuál era. Aunque ese no me gustó tanto. Me dejó un poco... Lo pintaban súper bien y me dejó un poco despagada. Seguimos con El legado de Asako Serizawa. Este libro me lo leí hace 2 años. Lo saqué de la biblioteca y me lo he comprado de segunda mano, aunque de verdad que esto está absolutamente nuevo. Es un libro que en el momento que me lo leí no sentía que me hubiese impactado tanto, pero con el paso del tiempo se ha ido cocinando en mi cabeza todo lo que había leído en este libro. Creo que es uno de mis libros favoritos de literatura asiática. Tiene como protagonistas a varios personajes en diferentes épocas que van desde la misma Segunda Guerra Mundial hasta días actuales, y coge personajes que no tienen por qué ser familia, pero están relacionados de alguna manera o se han relacionado de alguna manera en algún momento de su vida, o alguno de sus familiares lo ha hecho, y me gustó muchísimo porque hace una reflexión muy interesante con estos personajes sobre el impacto de la guerra a unos y otros, reflexiona incluso sobre temas desde el punto de vista de perpetradores. Me pareció muy guay, a mí me gustó mucho este libro. Ha sido compra, pero ya me lo había leído. Siguiendo con conflictos bélicos, me compré Campesinos y Señores de Theodor Kalifatides. Este libro me lo compré porque el autor vino a la Feria del Libro de Valencia a firmar libros y es un señor muy mayor, tiene 90 y algo de años, y dije, bueno, me voy a comprar un libro y ya que viene a firmarlos, pues que me lo firme. Kalifatides en alguno de sus libros ha tratado la resistencia griega. Es un tema que a mí me interesa mucho porque yo he investigado la resistencia italiana en la Segunda Guerra Mundial. Es un tema que de una forma u otra me atrae, aunque sea de otro país. En Campesinos y Señores todo empieza en un pequeño pueblo al sur del Peloponeso, Yalos. Primero llegan las tropas de Mussolini, reemplazadas pronto por el ejército nazi, mucho más brutal y cruel. Pero las invasiones apenas aparecen como una tormenta lejana. La mirada del novelista, tierna, compasiva y llena de humor, se centra en los habitantes de Yalos, que intentan sobrevivir entre el miedo, el hambre, la aceptación y la resistencia. El cura heterodoxo, el alcalde colaboracionista, el panadero, los campesinos, el maestro socialista, el tonto del pueblo y sobre todo las madres y las abuelas, verdaderas protagonistas de los libros de Kalifatides. Me gustan mucho esos libros, como os contaba en El legado, que analizan diferentes perspectivas de personas que han vivido un evento bélico, situaciones de violencia de este caso, porque creo que se alejan mucho como de esa idea quizás muy hollywoodiense de lo que es la guerra. No hablamos de héroes, hablamos de víctimas y de experiencias traumáticas. A mí lo que me atrae muchas veces de estos libros son libros que exploren esas condiciones. Uy, mirad, tengo el post-it que le escribí al autor para que supiese cómo se escribía mi nombre. Siguiendo un poco con esos tintes, en la Feria del Libro también me compré Las voces silenciadas de Xin Ran. Como bien he dicho, me estaba interesando bastante adentrarme en lo que es la literatura china. Este libro lo recomienda mucho Eva de Libros Asia y dice así: China, 1989-1997. Cuando Deng Xiaoping decidió abrir China a finales de la década de los 80, Xin Ran vio una oportunidad para poner en marcha un programa de radio orientado a mujeres. A través de sus preguntas y experiencias, miles de mujeres anónimas dieron testimonio de décadas de crueldad y ejemplo de resiliencia ante la adversidad, en una sociedad tremendamente restrictiva e hipócrita. En esta desgarradora y a la vez inspiradora recopilación, Xin Ran nos presenta las historias que más le afectaron, abordando temas tabúes, matrimonios forzados, violaciones, homosexualidad, el lugar de la mujer en China. En su conjunto dibujan una perturbadora crónica social de la revolución cultural. Me da un poco de vibes de La guerra no tiene rostro de mujer, de Svetlana Alexievich, que es uno de mis libros favoritos de siempre. Así que le tengo muchas ganas también a este libro. Tengo que encontrar la energía y el mood como para ser capaz de adentrarme en este libro, pero estoy segurísima que me va a encantar. Ya quedan pocos, chicos. Sigo con Perras de reserva, de Dalia de la Cerda. Este libro ya he hablado sobre él varias veces. Es un libro de relatos, algunos relacionados entre sí de alguna manera. Todas las protagonistas son mujeres mexicanas que de una manera u otra hablan sobre la violencia que se ejerce sobre las mujeres en México. A veces tiene tintes cómicos, por así decirlo, pero es un libro bastante duro. El último capítulo me dejó un mal de cuerpo terrible, pero creo que es una lectura muy necesaria.
De hecho, fue un libro que leímos también en el Club dels Afectes. Seguimos con Deseo cenizas para mi casa, de Daria Serenko. Este es un libro que me tocó en el sorteo de Babelio para reseñar. Y en este libro reflexiona a lo largo de 2 semanas que estuvo en la cárcel sobre un montón de cosas, situaciones que están pasando en su país, que le suceden, que le pasan a las mujeres de su país. Y sobre todo de lo que pasó en Ucrania, porque justo en esas 2 semanas que ella estuvo en la cárcel, estalló la guerra con Ucrania y se lee rápido. Hay algunos textos que son bastante poéticos. Este libro me gustó mucho. Voy a morir ahogada con tanto libro. Seguimos con literatura china. Este es un libro que me compré de segunda mano en la Batisfera también. Se llama Los buenos deseos, de Ji-Yun Lee. Poco importa el lugar donde Ji-Yun Lee ambienta sus relatos, tanto si nos encontramos en un restaurante barato de Chicago como en un mercado de un pueblo cerca de Mongolia o en las calles de Pekín. Todos sus personajes reflejan el desconcierto de un pueblo que se enfrenta como mejor pueda a las reglas de una nueva vida. Al abrir el libro, nos hallamos ante la historia de un pobre hombre acostumbrado a ganarse la vida como sustituto de Mao en ciertas ceremonias y que ahora sabe que su trabajo ya no tiene sentido. Si seguimos, veremos a una madre y una hija enfrentadas por un noviazgo que tendrá un destino atroz, o a un hombre joven que vuelve a China desde Estados Unidos para venerar a su anciana madre que se ha convertido al catolicismo y lo practica con el mismo fervor con que antes leía el Libro Rojo. Y finalmente acabaremos en un parque de una ciudad norteamericana, donde un anciano que ha ido a visitar a su hija entretiene su soledad hablando en chino con una vieja mujer persa que no entiende su idioma, pero sabe sonreír. Creo que este libro está de hecho descatalogado, está editado por Lumen. Si algunos lo habéis leído y me queréis decir qué os pareció, bienvenido es vuestra opinión. El accidente de Blanca la Casa. Este es un nuevo formato de la editorial Libros del Asteroide que se llama Nouvelle. Es un libro muy cortito, tiene apenas 70 páginas. En él la autora explora el principio del enamoramiento, cuando conocemos a alguien nuevo, cómo nos sentimos, ese chute de deseo, esas ganas de seducir a la otra persona. Y en este caso con un poco de drama porque ambos protagonistas tienen pareja y se encuentran en una situación en la cual no saben muy bien qué hacer, pero tampoco quieren evitarse, quieren seguir viéndose, quieren seguir seduciéndose. Adoramos la mención a esa escena que a todos nos dejó con lágrimas en los ojos de Fleabag. Todos sabéis cuál es, si habéis visto Fleabag. Que viene a ser un poco como el resumen brevísimo de este libro. Madre mía, voy a dejar los libros en el suelo porque es que estoy aquí aplastada. Muy bien, ya soy una persona que me puedo mover más. Literatura japonesa. Lluvia negra, de Masuji Ibuse. Este libro me lo compré también de segunda mano, recomendado por Olga de Oruga Japonesa. Creo que igual por Lluvia negra podéis saber un poquito de qué va a ir el tema. Si no es así, os lo cuento igualmente. Basada en documentos históricos sobre la devastación causada por la bomba atómica y en entrevistas y diarios de víctimas de la masacre, Lluvia negra es la novela japonesa que mejor se ha enfrentado a las consecuencias de la explosión atómica en Hiroshima. El libro se centra en la historia de una joven, Yasuko, que se vio sorprendida por la lluvia negra radiactiva que cayó en los alrededores de Hiroshima. Las posibles consecuencias de su contacto con la radiación han dado lugar a un sinfín de habladurías entre los pretendientes de la joven. Estará enferma, podrá tener hijos. Su familia rememora aquellos días aciagos tratando de conjurar el peligro que la acecha. Yo creo que obviamente me va a gustar. Me tienden como a gustar libros un poco como deprimentes, ¿no? De siempre guerra. ¿Cuántos libros acabo de decir que he comprado este año que van sobre guerra, violencia y conflictos bélicos? ¿Qué le vamos a hacer? La invitada, de Emma Cline. Este fue un libro también para el Club dels Afectes. No me lo leí en su momento, pero me lo leí este verano. Podéis seguir un poco mi opinión sobre él en uno de los blogs que hice en verano. Fue un libro curioso. Digamos que la protagonista es un personaje muy gris y yo lo relaciono mucho con esto que se dice ahora del female rage. No sabría decir exactamente si lo relacionaría 100% con eso, pero digamos que tenemos una protagonista que no tiene familia, que su vida gira en torno a
estar con hombres muchas veces mayor que ella, vivir de lo que ellos le regalan, a lo que ellos le invitan. Creo que deja como un final abierto en el cual no sabes realmente qué es lo que le ha pasado a la protagonista, pero puedes hacer tus propias cábalas. De hecho, cuando leí la última página pensaba que faltaba alguna página porque me quedé un poco como, ¿qué? ¿Ya? Y luego leí las reseñas y es que el final era así, literalmente. Con este libro acabaríamos. Este ha sido mi super book haul del año 2025. Como veis, he comprado muchos libros. Me consuela pensar que muchos han sido de segunda mano, muchos han sido regalos, otros los he comprado sobre todo en ferias. Algunos de ellos ya me los he leído, no han sido libros que se han estado acumulando cogiendo polvo. Y eso os cuento, ha sido un vídeo larguísimo. Así que me voy a callar ya. Contadme en los comentarios si os habéis leído alguno de estos libros, si os ha gustado, si no os ha gustado también, si tenéis alguno en pendiente, si me queréis recomendar alguno, pero leérmelo en digital y no comprar tanto porque es que literalmente no sé dónde meter ya los libros. Y ya está. Espero que os haya gustado el vídeo y os envío un besito muy grande. ¡Chao!